Hola, bendiciones, buenas noches. Toda la honra, toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Vamos a continuar con este discipulado acerca de su precioso nombre en relación a que Él es nuestro Señor Jesús, Yeshua Ani Shem Kereb, que significa Kerem Yu, que significa que Él está el nombre, su esencia, su gloria, su presencia, toda la plenitud de quién es Él está precisamente en Cristo Jesús. En Él está. Y se acuerdan que estábamos hablando de lo que es el misterio o la voluntad precisamente de nuestro Dios. Comentábamos en la sesión pasada que íbamos a hablar sobre el misterio, la voluntad, la dispensación y también esta palabra que aparece aquí, inescrutable. Entonces, bueno, ya comenzamos hablando de el misterio, vimos varias citas, muchas citas, donde la palabra nos presenta a nuestro Señor Jesús y nos dice que Él es el Cristo y Él es el misterio. El evangelio que estaba oculto, esa buena noticia que estaba oculta, es Cristo Jesús, que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. También hablábamos de su voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Bueno, pues que Él quiere precisamente que nosotros conozcamos su nombre y Él quiere que demos a conocer su nombre, que prediquemos su nombre, que discipulemos su nombre, que compartamos su precioso nombre, precisamente para que se cumpla ese propósito que Él tiene. Y entonces de ahí surge precisamente esta tercera palabra que es dispensación. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que la dispensación es propiamente el hecho de realizar una administración o tener una comisión, ser comisionados para realizar un encargo de autoridad? Es decir, no solamente con autoridad, sino un encargo de mucha jerarquía. Y ese encargo, mis hermanos, pues es dar a conocer precisamente el nombre. Sin embargo, vamos a ver que esto es incomprensible. Por eso aparece esta cuarta palabra que es inescrutable. Es incomprensible para nosotros, pero es comprensible y entendible bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo, cobijados en su discernimiento, en su mente, en su sabiduría, en su conocimiento de Él, y entonces vemos que sí es posible. ¿Se acuerdan que estamos viendo Efesios 1, 9 y 10? Estamos en esta cita de Efesios, desde el 3 hasta el 14, ya estamos ahorita en estos dos versículos, 9 y 10, y veíamos precisamente que nuestro Señor Jesús nos dio a conocer el misterio de su voluntad, y ese misterio es Cristo. ¿Su voluntad cuál es? Que conozcamos quién es Él, porque esa, si ustedes se fijan, esa es su complacencia, eso es lo que Él se propuso en sí mismo. Y en el versículo 10 aparece la palabra dispensación. Dice, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, es decir, hasta que se lleve a cabo o se cumpla o se administre correctamente su voluntad. Por eso acá abajo, ¿se acuerdan? Lo poníamos, aquí se los voy a sombrear para que lo puedan ver, ¿sí? Hasta que se administre correctamente su voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Pues dan a conocer precisamente el misterio, es decir, Cristo, es decir, su nombre, quién es Él, para qué o por qué se persigue esto. Bueno, para que todo esté unido en su nombre. Y poníamos esta cita, ¿se acuerdan de Zacarías 14:9? Dice, y Yahvé será rey sobre toda la tierra, en aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar o vamos a continuar propiamente a partir de estos versículos. El último que vimos fue esta cita de 2 Corintios 4, ¿verdad? Y aquí hablábamos todavía de la dispensación, se lo sombreo aquí arriba para que nos ubiquemos, estábamos en la dispensación y ahorita vamos a pasar a la siguiente palabra que es inescrutable. Aquí está, inescrutable. Vamos a empezar a ver qué significa esta palabra.
Vamos a hacerlo un poquito más didáctico, déjenme decirlo así, para que podamos ir comprendiendo de lo que estamos hablando. Les puse aquí con azul, si ustedes se dan cuenta, inescrutable, que es la palabra central que vamos a estar viendo, pero no vamos a perder de vista nuevamente la dispensación. Está acá en Efesios capítulo 3, en el versículo 2. Vamos a seguir hablando de la dispensación. Y dice así la palabra en Efesios 3: por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Si ciertamente oísteis acerca de la dispensación, ¿se acuerdan? Esa administración, esa comisión que le fue dada precisamente por gracia a Pablo. Es a lo que se está refiriendo. Entonces dice, si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Vamos a empezar a puntualizar algunas palabras. No vamos a pasar corriendo a través de estos versículos. Vamos a ir muy lentamente para ir comprendiendo qué es lo que nos dice nuestro Dios. Primero nos habla de esa dispensación, luego nos dice que fue por la gracia de Dios, es decir, no es algo que Pablo haya inventado, no es algo que Pablo haya tenido en su corazón porque le nació a él, porque así era su voluntad de Pablo, sino que es algo que le fue otorgado. Por eso dice que me fue dada, pero hay un propósito, fíjense, para vosotros. Es decir, esa comisión que le fue dada a Pablo no es para que Pablo conozca el nombre y se enriquezca o se autoalimente él solito, sino que es para otros. Ahora vamos al versículo 3. Fíjense cómo es que le es dada esta dispensación. Dice que conforme a una revelación. Vamos a empezar a entender esta palabra inescrutable, mis hermanos. Inescrutable. ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Significa inentendible, incomprensible. Ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero para ir entendiendo esto, ¿cómo le fue revelado a Pablo? Por revelación, por gracia, le fue dada. No es algo que Pablo estudió, no es algo que Pablo entendió porque era muy listo. Y no digo que no era listo, Pablo era un doctor en la ley. Sin embargo, las cosas de Dios, vamos a ver, no pueden entenderse o discernirse físicamente, mentalmente, psicológicamente, sino que han de discernirse espiritualmente, por revelación. Y fíjense cómo enfatiza nuevamente ahí en el versículo 3, les puse ahí con verde, dice, me fue dado a conocer el misterio. ¿Qué es lo que produjo la revelación que se le dio a Pablo? Pues que él pudiera conocer, o sea, le fue dado a conocer. ¿Qué es lo que le fue dado a conocer? Dice el misterio. Ya vimos que el misterio es Cristo. ¿Quién es Cristo? Ahora, fíjense, como antes escribí brevemente, fíjense en el versículo 4, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Si nosotros vemos las cartas de Pablo y empezamos a poner atención, mis hermanos, pero guiados por el Espíritu Santo, guiados por su sabiduría, siendo humildes y reconociendo que solamente es por su revelación y es por su gracia, fíjense lo que sucede. Podemos empezar a percibir, a captar, a entender cuál es el entendimiento que tenía Pablo acerca del misterio de Cristo. Entonces vemos, mis hermanos, que esto no es propiamente simplemente por estudiar, no es por ser muy inteligentes, sino que es por gracia. Entonces nos es dado ese entendimiento para que podamos nosotros percibir cómo entendía Pablo el misterio, es decir, a Cristo. Ahora fíjense, verso 5, que no fue dado a conocer. Es decir,
Esto es porque se da a conocer el misterio, la revelación, mis hermanos, es porque se da a conocer. Pero vean ahí en el versículo 5, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. Estaba vedado, estaba oscuro, la cortina estaba corrida, es decir, estaba puesto el telón y no había esa revelación. Pero observen la segunda parte del verso 5, como ahora fue revelado. Esto fue revelado. Cuando vamos a un teatro, el telón o la cortina está ahí puesta. Y cuando es revelada, es corrida esa cortina y entonces nosotros podemos ver el escenario, lo que hay atrás de esa cortina. Sucede exactamente lo mismo. ¿Quién lo reveló? Vean la última palabra del versículo 5, espíritu. El espíritu es quien lo reveló. Ahora vamos al verso 6. ¿Cuál es ese misterio? Ya vimos que es Cristo, pero ¿en qué consiste? Fíjense, verso 6. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De qué somos coherederos? Bueno, vamos a ver algo. Parte final del verso 6. Copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Y vamos a empezar a ver ahorita, mis hermanos, las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Dios? ¿Cuáles son las riquezas que le pertenecen a Dios? ¿Cuál es el patrimonio, déjenme decirlo así? ¿Cuáles son los bienes que no son materiales, sino espirituales, que tiene Dios y que nos da para que nosotros podamos ser coherederos, dice, y miembros del mismo cuerpo, pero además copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio? Quiere decir que todas esas riquezas, mis hermanos, están en el Evangelio. Y se acuerdan que en los discipulados anteriores habíamos estado viendo que el misterio es Cristo, pero también habíamos visto que Cristo es el Evangelio y es poder de Dios. Y el poder de Dios es el Espíritu, es el que da vida o el que vivifica. Entonces, hablábamos, ¿se acuerdan? Cuando nosotros vemos en la palabra Evangelio, buena noticia, cuando vemos espíritu, cuando vemos vida, estamos hablando de la misma persona, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos nosotros misterio, cuando vemos Cristo, se está refiriendo exactamente a la misma persona, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue revelado? Dice, por medio del Evangelio. Pero voy a hacer una pausa. Si se fijan, la última palabra, bueno, las tres últimas palabras del versículo 5 dice, por el Espíritu. Y ahora en el versículo 6 dice, por medio del Evangelio. Entonces vamos a empezar en, mis hermanos, cuando se habla de Evangelio o cuando se habla del Espíritu, estamos hablando de la misma persona. El Evangelio es Cristo, el Espíritu es Cristo, o es la vida. ¿Sale? Ahorita vamos a ver otros dos más adelante en los siguientes versículos y vamos a regresar a este versículo 5 y a este versículo 6. Vamos al 7. Dice, del cual fui hecho servidor. Es decir, Pablo fue hecho servidor de ese evangelio. No podemos servir a un evangelio, mis hermanos. Servimos a una persona. Entonces el evangelio es Cristo. Pablo fue hecho servidor de Cristo. Sabemos que a Pablo se le apareció Jesús y lo tiró del caballo. Estamos comprendiendo. Entonces Pablo fue hecho servidor, dice, del evangelio o del Espíritu o de Cristo. Está hablando de la misma persona. Ahora vean, dice, según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. Ahora, vamos a empezar a entender nuevamente, le fue dada. Pablo no lo descubrió, Pablo no lo investigó, Pablo no lo dijo, wow, ahorita voy a hacer estas cosas y entonces voy a inventar o voy a descubrir algo. No sucedió así. Le fue
dada. ¿Conforme a qué? La eficacia. ¿La eficacia de qué? De su poder. Y entonces vamos a regresar ahora otra vez al versículo 5. Acuérdense, fue mostrado o dado por el Espíritu. Luego final del verso 6, por medio del Evangelio. Pero ahora en el verso 7 dice, por su poder o por medio de su poder. Entonces, mis hermanos, Espíritu, Evangelio, poder, ¿se acuerdan que vimos hace 8 días también? Comentábamos poder o la sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ayúdenme con sus micrófonos, mis hermanos, para que no se vicie el audio, por favor. ¿Sale? Vamos al versículo 8, fíjense. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Vamos a poner atención aquí en este versículo 8, fíjense. Me fue dada esta gracia de anunciar. Ahí está la dispensación otra vez. ¿Ya se fijaron? La dispensación, la comisión, la administración. ¿Qué es lo que va a anunciar? Fíjense, el evangelio. Este evangelio que dijimos está en el verso 6, o es el espíritu del verso 5, o es su poder del verso 7. Es decir, Pablo anuncia a una persona. Cuando Pablo anuncia el Espíritu, Pablo anuncia el Evangelio, Pablo anuncia o predica el poder de Dios. Y lo que está predicando es a Cristo. Y observen, dice, ¿el Evangelio de qué? ¿En qué consiste el Evangelio de Pablo? ¿En qué consiste el Espíritu, el poder de Pablo? Dice, de la inescrutable riqueza de Cristo. Inescrutable riqueza de Cristo. Ya dijimos que inescrutable es algo que no se puede comprender, entender. Ahorita vamos a profundizar más. Vamos al verso 9. Y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces hay un plan. ¿Se acuerdan que estamos hablando de su voluntad? Estamos hablando de su propósito, de su complacencia, lo que Él quiere. Misterio, voluntad, dispensación y además inescrutable, las 4 palabras que estamos viendo. Esas 4 palabras son atributos del nombre de Jesús. Ahí vamos a continuar con el verso 10. Para propósito, que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, la riqueza de Cristo es la sabiduría de Dios. Véanlo, verso 8 y verso 10. La riqueza de Cristo, que es inescrutable y que está ahí en el Evangelio cuando es anunciada, es la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo es dada a conocer, mis hermanos? Ahora fíjense, por medio de la iglesia. Primero nos dijo en el verso 5, por el Espíritu. Luego en el verso 6, por el Evangelio. Luego en el verso 7, por su poder. Luego en el verso 10, ¿verdad? Es la riqueza de su gloria, esa inescrutable riqueza de Cristo. Y ahora vean en el verso 10, por medio de la iglesia, su cuerpo. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a ir viendo que lo que nuestro Señor Jesucristo quiere es manifestar su nombre. Sí, mis hermanos, y se acuerdan que Él dice, ya manifesté tu nombre y lo seguiré dando a conocer. ¿A través de qué o a través de quién? De su iglesia. Por eso está formando su cuerpo, está formando sus hijos, está formando su descendencia. Por eso los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados sus hijos, porque está creando su familia, su linaje. Lo vamos comprendiendo. Ahora observen esto. Verso 11 dice, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Desde cuándo estaba este propósito de manifestar quién es Él? Desde todas las edades.
¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese Cristo Jesús que es nuestro Señor, un solo Señor. No vamos a perder de vista esto, mis hermanos, un solo Señor. Y ahorita vamos a ver otras citas en relación a quién es el Señor. Verso 12, fíjense, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza, y ahora vean cómo dice, por medio de su fe. Mis hermanos, no dice por medio de creer en Él. Tenemos que entender qué nos dice la palabra. Muchas veces decimos, sí, por medio de su fe es tener fe en Jesús. No, mis hermanos, por medio de su fe de Él. Regreso al verso 5, parte final, por el Espíritu. Verso 6, por medio del Evangelio. Verso 7, por su poder. Verso 10, por su iglesia. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Y ahora dice, por su fe, se está refiriendo a Él en todo momento. No se está refiriendo a lo que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una dispensación. Y la dispensación es nosotros simplemente somos administradores, pero nosotros no hacemos las cosas, nos fue revelado, nos fue dado, y todo esto es por gracia. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Fíjense, vamos a empezar a hablar de esta palabra que comentábamos, inescrutable. Inescrutable está aquí en griego. Aquí te dejo el griego por si tú quieres observarlo. Ahí en alguna concordancia Strong es el griego 421. ¿Qué significa? Observemos esto, que no puede ser trazado fuera. No puede ser trazado fuera de nosotros. Te voy a hacer o te voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que nos va a ayudar a entender un poquito. Yo empiezo a planear y digo, voy a construir una casa. Cuando yo tengo esa idea, entonces yo la empiezo a plasmar y la empiezo a dibujar. Pero si yo no sé dibujar, mis hermanos, y no soy un arquitecto, pues voy a hacer puras cochinadas. Y entonces eso que yo haga, ese dibujo feo, no podemos llamarle planos de una construcción. Es un boceto, algo en sucio, un borrador, pero no son planos arquitectónicos para una construcción. ¿Por qué? Porque por mucho que yo me esfuerce en hacer un buen dibujo, no va a servir absolutamente para nada para realizar una construcción. A lo mejor un arquitecto me dice, lo que tú quieres hacer es esto, y entonces él lo empieza a dibujar y traza correctamente todas las líneas y queda como yo le dije. Pero yo no puedo llevar afuera ese pensamiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo no soy un arquitecto ni un ingeniero en construcción. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando dice inescrutable, es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Observen un segundo concepto. Dice, los caminos de Dios son el resultado de su juicio. Mis hermanos, Él es el que realiza los ajustes necesarios para que en un momento dado yo pueda caminar, es decir, pueda hacer o trazar el camino por donde voy a ir. Puedo caminar por su camino, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él me llevó. Es resultado de Él. El hecho de que yo camine en su camino es porque Él me vio, me amó, me escogió, me eligió, me lavó, me justificó, me regeneró, me restauró. ¿Estamos entendiendo? Y me glorificó, puso su nombre sobre mí, me bendijo. ¿Para qué? Para que yo pueda caminar por su camino. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Pues reconocer quién es Él. Eso es lo justo. Esa es su justicia. Lo justo es reconocer quién es Él, que Él es Dios. Y si soy hijo de Jesús, pues entonces Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es mi Elohim. Estamos comprendiendo. ¿Qué más significa inescrutable? Fíjense,
que no se puede rastrear. O sea, por muy bueno que seas para seguir un rastro en el bosque, no se puede rastrear. Entonces ese camino te pierdes, no hay camino. Tú llegas a una selva y no sabes para dónde irte, a menos que Él sea quien te dé el juicio y te diga, por aquí, porque Él es el que hace camino para que tú puedas caminar por ahí. Él es el que traza, ¿te acuerdas? No puede ser trazado fuera. Él es el que te dice, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda, como si fuera guaso, ¿cómo se llama? Del guaiso, esa cosa para el carro, ¿no? ¿Sí? Que no sabes a dónde vas y le pones la dirección y te lleva. Estamos comprendiendo. Ahora, en 100 metros da vuelta a la derecha y luego te das vuelta a la izquierda y luego ahí en la Y tomas la de arriba, la de abajo, la de la derecha, etcétera. Estamos comprendiendo eso, mis hermanos. No podemos hacerlo nosotros. Otro significado, fíjense, es imposible de entender, es incomprensible. Otro más, es inescudriñable. ¿Te acuerdas que Jesús dice, ustedes escudriñan la escritura porque quieren encontrar la vida eterna? Pues aquí no se puede escudriñar. Este pensamiento, este conocimiento, este misterio, las riquezas de Dios, sus atributos, mis hermanos, son inescudriñables, son insondables. Hermético, ¿qué es hermético? Que no le entra el agua por ninguna parte. ¿Por qué? Porque no hay fuga, no hay por dónde entrar, no hay por dónde seguir el camino. Estamos comprendiendo. Otro significado más, fíjense, es indescifrable. No puedes descifrar para dónde o por dónde de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es inexplicable. No se puede explicar. Y por último, otro significado, fíjense, es misterioso. O sea, es un misterio, por eso es un misterio. Está oculto, es algo secreto, pero recordemos algo, fue revelado por el Espíritu, el Evangelio, el poder de Dios, que es su nombre, por su iglesia en la predicación, ¿se acuerdan? Por su fe. Es por gracia, no es por nosotros. Vamos a ver ahora esta otra cita de Primera de Corintios 1, 22 al 24. Fíjense, seguimos hablando de inescrutable, acuérdense, algo que no se puede comprender si no es por su revelación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, andan buscando caminos o por dónde meterse. Pero fíjense, verso 23, pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Mis hermanos, ellos están pidiendo, están escarbando. Nosotros no escarbamos, simplemente proclamamos a Cristo. Y cuando proclamas a Cristo, entonces Él te enseña y los trazos por donde debes de caminar los pone Él, no nosotros. ¿Estamos entendiendo? Para los judíos dice escándalo, para los gentiles necedad, verso 24, fíjense, más para los llamados, o sea, los escogidos, los elegidos, los predestinados, ¿se acuerdan de Romanos 8, 28 al 30? Y dice el 30, los que fueron declarados justos y dice, también fueron glorificados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque pusieron el nombre sobre nosotros. Esos llamados, dice, sean judíos, sean griegos, observen, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué podemos entender, mis hermanos? Porque Cristo vive en ti. Él es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, es la inteligencia de Dios, es la comprensión de Dios. Estamos entendiendo. Es por revelación, no porque seamos inteligentes. Vamos a Primera de Corintios, ahora capítulo 2, versos 2 al 5. Fíjense, pues no me propuse saber nada entre vosotros. ¿Qué quería saber Pablo? Nada, no quería saber nada.
solamente algo, fíjense, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que Pablo quería saber? A Jesús, conocer a Jesús, solamente crucificado. ¿Crucificado qué significa, mis hermanos? No que esté muerto. Crucificado es, ¿se acuerdan las palabras que habíamos visto? Redención, remisión, propiciación, expiación. No hemos terminado con este discipulado de Ani Shem Kereb Yu. Mi nombre está en él. Redención, remisión, propiciación, expiación, eso significa Cristo resucitado, eso significa Cristo crucificado, eso significa Cristo, mis hermanos, redimiendo y siendo propicio. Él, no nosotros. La obra es de Él, ya está hecha. Verso 3. Llegué a vosotros, fíjense cómo llega Pablo, con debilidad, con temor, con mucho temblor. 4. Mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Pablo no echa el verbo, mis hermanos, sabiendo hablar bien. Pablo habla atributos. Fíjense, verso 4, parte final, sino con demostración del poder del Espíritu. Ya vimos que el poder del Espíritu en las citas anteriores es el Evangelio, es el poder de Dios. Verso 5, propósito, para que nuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aquí te puse unas flechas, si tú puedes ver, relacionando Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5, lo relacionamos con Primera de Corintios 1, verso 24. ¿Ya se fijaron? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, volvemos a proclamar aquí, Primera de Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres. ¿Dónde va a estar nuestra sabiduría? Dice, en el poder de Dios. Y el poder de Dios, mis hermanos, según Primera de Corintios 1:24, es Cristo. Y además es sabiduría. Entonces, mi sabiduría ya no es mía. Por eso te decía hace ratito, su fe, ¿ya te fijaste? No dice mi fe, su fe, porque es su poder, es su evangelio, se trata de su nombre, su vida, su obra, no la mía. Estamos comprendiendo. Vamos a Efesios 3, vamos al 14 al 21. Ya habíamos visto la primera parte de este capítulo 3 de Efesios, ahora vamos a la segunda parte. Fíjense, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Voy a hacer primero aquí una pausa en este versículo 15, ¿sí? De quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y quiero proclamarles la lectura que está abajo, Deuteronomio 4:39. ¿Qué tiene que ver que él esté poniendo nombre o dando nombre a todos los que están en el cielo y a todos los que están en la tierra? Fíjense lo que dice Deuteronomio 4:39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. ¿Estamos entendiendo por qué hablamos de esta cita? Él está dando nombre a toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque Yahvé es el Elohim, el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, no solamente arriba en los cielos, sino también abajo en la tierra. Y dice, no hay otro. Recordemos algo, mis hermanos. Ese Dios que es trascendente, que es incomprensible, ese Dios todopoderoso se encarnó allá en los cielos
¿Se acuerdan de Isaías? Dios habita en las alturas, en la santidad, pero también abajo dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios es Dios en los cielos y en la tierra. ¿Quién se encarnó? Jesús, mis hermanos. Yeshua. Estamos comprendiendo. Voy a regresar al versículo 15 de Efesios, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahorita vamos a ver cómo es que recibe nombre toda la familia. Vamos al verso 16. Fíjense, propósito, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Te acuerdas de esa riqueza que vimos acá hace ratito y que veíamos que es inescrutable? ¿Sale? Ahora observa esto. ¿Qué nos da en esa riqueza de su gloria? Ser fortalecidos con poder por su espíritu, con poder, o sea, el evangelio, o sea, ¿quién es él? Sus atributos, por su espíritu. O sea, ¿te acuerdas? Ya lo hemos visto, los versículos 5, 6, 7, 8, 10, etcétera. Espíritu, evangelio, poder, Cristo, su fe, su iglesia, su cuerpo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cómo es posible esto? Observa el versículo 17. Al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. No es posible que lo hagamos nosotros. Esto solamente es posible porque Cristo vive en tu corazón. Propósito, fíjense, a fin de que arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Para qué nos revela esto, mis hermanos? Para que comprendamos. Porque a veces decimos, sí, es que es bien difícil. Está bien, no lo vamos a poder entender con nuestra mente, pero para eso nos dio el Espíritu, mis hermanos, para que comprendamos y observen con todos los santos, nos dice tú solito. Por eso es el amor a otros. Lo que yo veo, porque Dios me lo revela y me permite ver y alcanzo a ver, lo comparto con los hermanos. Y los hermanos lo que alcanzan a ver, lo comparten conmigo. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? La administración es mutua. Estamos comprendiendo, porque si no somos vacas gordas, nada más estamos recibiendo, pero no damos. Es tiempo de que empiecen a dar, mis hermanos, lo que el Señor les revela, que seamos comprender, dice, con todos los santos, no nada más una persona, no nada más yo. Estamos entendiendo. A veces pensamos que es el papel de un pastor. No, mis hermanos, dice todos los santos. Y se acuerdan de Primera de Pedro 2:9. Somos real sacerdocio, nación santa. No dice, los pastores son los únicos. Estamos entendiendo. ¿Qué es lo que vamos a entender? Fíjense, o a comprender cuál es la anchura, la largura, la altura, la profundidad, y así conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, toda la riqueza de Dios, toda la herencia de Dios, todos los atributos del nombre de Dios. ¿Estamos entendiendo? Verso 20. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, otra vez, fíjense, según el poder, o según el Espíritu, o según el Evangelio, es lo mismo, que nos está energizando a nosotros. ¿Qué es lo que hace el Evangelio cuando se habla de su nombre? No la letra, porque la letra mata. El espíritu vivifica, ¿se acuerdan? Dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Recuerden eso, mis hermanos. No estoy parafraseando ni estoy inventando cosas. Jesús lo dijo, mi espíritu es mi palabra, no letras. El evangelio es el espíritu, mis hermanos. Y nos energiza, fíjense, verso 21, a Él sea la gloria, o sea, el nombre en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén.
Estamos comprendiendo esto. Él es Dios arriba en los cielos, pero también en la tierra. ¿Y qué hace? Acuérdense, verso 15, recibe nombre de Él toda familia. Entonces vamos a comenzar nuevamente con este versículo. Ya cambié la postal, fíjense, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ya vimos la cita de Deuteronomio. Dios es Elohim, arriba en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Ahora vamos a ver Isaías 65:15. Fíjense, vuestro nombre será dejado para cuando mis escogidos maldigan diciendo que Adonai Yahvé te mate igual que a ellos. Aquí se va a borrar el nombre del pueblo de Israel, pero vean esto, y él llamará a sus siervos por otro nombre. Por eso dice la escritura, ¿se acuerdan? No todos son hijos de Abraham, sino los de la promesa, mis hermanos. Porque dice, en Abraham te será llamada descendencia, pero luego dice, en Isaac. Por eso es el Dios de Abraham, luego el Dios de Isaac, no fue en Ismael, y luego el Dios de Jacob, no es en Esaú. ¿Sí se van fijando? El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, mis hermanos. Estamos comprendiendo eso. Es por su promesa, donde Él da su promesa a su simiente. La simiente, ¿se acuerdan Galatas 3:16? La simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué podemos entender esto? Porque Cristo, el Espíritu, el poder, el Evangelio, vive en ti, en tu corazón. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. ¿Se acuerdan? Jeremías 31, versos desde el 28 hasta el 30 y tantos, o en Hebreos 8, a partir del versículo 8, igual, dice lo mismo. Voy a poner mis leyes en su corazón. Este es el nuevo pacto. Estamos comprendiendo. Ahora, observemos esto, fíjense. Dice, que Adonai Yahvé te mate igual que a ellos, pero observemos parte final, llamará a sus siervos por otro nombre. Acuérdate que Él está dando nombre a toda familia en los cielos y en la tierra. Vamos al Apocalipsis. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha sido grabado, observen, un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Da un nombre nuevo, Hijo de Dios, mis hermanos. Por eso somos cristianos. Cristo vive en mí. Estamos entendiendo. Apocalipsis 3:12, fíjense, al que vence, lo haré columna en el santuario de mi Dios, y jamás saldrá de allí, y sobre él escribiré, fíjense, como columnas, ¿qué va a estar escrito sobre nuestra frente o sobre nuestra cabeza? El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el nombre de Él, mis hermanos. Estamos entendiendo, por eso está dando un nombre. Él está nombrando a su familia. ¿Qué es lo que va a escribir sobre nosotros? Pone su sello y nos dice, esto es propiedad mía. Es lo que hace cuando nos sella con el Espíritu Santo. ¿Han visto las películas de vaqueros que les ponen un hierro candente a los caballos, a las vacas, a los animalitos, a los borregos, becerros, etcétera? ¿Qué les ponen? Un símbolo. Y ese símbolo, pues significa que pertenece a una familia determinada. Mis hermanos, somos sellados con el nombre, somos sellados con Cristo, somos sellados con su obra, con sus atributos. Estamos comprendiendo esto. Vamos a Oseas 11:1. Fíjense, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a empezar a entender esto, mis hermanos. El nombre nos lo da por medio del hijo. Pero ahora observemos.
¿Te acuerdas que vimos que les quita ese nombre? Ya no se va a llamar así Israel, ¿sí? Como tal, como Jacob, etcétera. ¿Qué les va a dar? Dice, nombre nuevo. Ahora observa cómo llama a Israel. Lo llama su hijo. Oseas 11:1. Fíjate, cuando Israel era niño, Israel, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a Mateo 2, del 13 al 15, fíjense. Después que ellos regresaron, un ángel del Señor se aparece en un sueño a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. ¿De dónde llamó a su hijo? De Egipto, acuérdate. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Y él levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. 15. Y permanecía allá hasta la muerte de Herodes para que fuera cumplido lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando declara, de Egipto llamé a mi hijo. Primero vemos en Oseas que Israel es llamado hijo y fue llamado de Egipto. Pero ahora vean en Mateo 2, verso 15, que es Jesús. Jesús, su iglesia, su cuerpo. ¿Se acuerdan que estábamos viendo ahorita en las citas anteriores de Efesios? Su cuerpo, su iglesia, su fe, su espíritu, su evangelio, su poder. Entonces su Israel, sí, mis hermanos, su Israel, y va a recibir un nombre nuevo, su nueva Jerusalén, y ahí va a poner su nombre nuevo, lo vemos en Apocalipsis ahorita. Ahora vean Éxodo 4:22 hasta el 23, dice, y dirás a Faraón, así ha dicho Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito, fíjense, y te digo, deja ir a mi hijo. ¿Cuál es el propósito de que el Hijo sea llamado? Vean el verso 23 para que me sirva. El propósito de ser sus hijos, el propósito de que Él está poniendo su nombre sobre nosotros, no es para que recibamos el reino y tengamos todas sus propiedades y seamos príncipes, ricos, herederos. El propósito es, mis hermanos, que tengamos su nombre para servirlo, no para sentarnos en sus tronos y gobernar a Israel y a su pueblo y a sus santos. ¿Dónde dice eso la palabra, mis hermanos? Es para que los sirvamos, estamos entendiendo. Primera de Corintios 8:6, fíjense. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos, acuérdate, para Él, para su servicio. ¿Para qué somos llamados sus hijos? ¿Para qué pone su nombre sobre nosotros? ¿Para qué le está dando nombre a la familia, no solo en los cielos, sino también en la tierra? Para Él, para que le sirvamos, somos de Él. Primera de Corintios 8:6, lo estamos viendo. Todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo. Nada más hay un Dios, y ese Dios es el Señor. Y aquí dice un solo Dios, que es el Padre, pero hay un solo Señor, que es Jesucristo, es el mismo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Somos para Él, y somos de Él, y somos por medio de Él. Primera de Corintios 6, ahora verso 13, fíjense, los alimentos para el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. El cuerpo, fíjense, no es para la inmoralidad sexual, sino, ¿para qué es el cuerpo? Para el Señor. El cuerpo es para el Señor, mis hermanos, y el Señor para el cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Para servirlo, somos de Él y para Él. ¿Qué dice Isaías 43:7? A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé.
somos para Él, somos creados para Él, fuimos hechos y formados para Él. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegaras a ser de otro. Observa, somos de otro. ¿De quién? ¿A quién le pertenecemos? Dice, del que fue levantado de los muertos. Le pertenecemos a Jesús, mis hermanos. Ahora, voy a regresar a 1 Corintios 8:6. Dice, somos para el Padre. ¿Ya se fijaron? Somos para el Padre. En 1 Corintios 6:13 dice, somos para el Señor. En Isaías 43:7 dice, somos para Yahvé. Fuimos creados para Él. Vean lo que dice hasta el versículo 10. Dice, son mis testigos para que vayan y digan que yo soy Yahvé y que no hay otro. Entonces, el Padre, Dios, el Señor, Jesucristo, ¿se están fijando? Es el mismo. Romanos 7:4, ¿de quién somos? ¿A quién le pertenecemos? Dice, del que fue levantado de entre los muertos. Mis hermanos, ¿quién fue levantado de entre los muertos? Pues Jesús. Pero hay un propósito. Vean, parte final del verso 4 de Romanos 7, a fin de que diéramos fruto. ¿Para quién? Para Dios. O sea, para Él, para el que fue levantado, a quien le pertenecemos. Y no podemos dejar de mencionar esta cita de Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué significa que le pertenecemos o que somos de él? ¿Para qué somos de él, mis hermanos? Pues para dar fruto, dice aquí, para servirlo. ¿Cómo lo servimos? Pues dando fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a Juan 17, verso 3. Fíjense, esta es la vida eterna. ¿Se acuerdan que estamos viendo que Él quiere que lo conozcamos? Fíjense, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Quiero hacerles una invitación para que profundicen en este versículo 3, mis hermanos. Cuando ustedes ven en griego, dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo. Generalmente cuando se traduce se pone y a Jesucristo. Pero en griego, textualmente dice, el único Dios verdadero y Jesucristo. O sea, Él es el verdadero Dios, pero es Jesucristo, a quien enviaste. También puede ser traducido como el enviado. Y por ahí estamos compartiendo en el TikTok el enviado, el escogido, ¿se acuerdan? Y entonces se está hablando de la dispensación, mis hermanos. Esa administración, ¿se acuerdan? ¿Administración de qué? Del nombre. Jesús fue enviado ¿para qué? Con un propósito específico. El hecho de que Él sea enviado, mis hermanos, algunos dicen, pues para que veas entonces el Padre es mayor porque lo envió. Pues, ¿qué crees? Que no es así. Enviado, mis hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, pueden ver libros, diccionarios, el Strong, etcétera, muy profundos, muy teólogos, el contenido de lo que significa el griego. Aquí ya no estamos en hebreo, estamos en el Nuevo Testamento, el griego, mis hermanos, y cuando se habla de enviado, filosóficamente, el que envía es superior al enviado. Pero ¿qué crees? Que Juan utiliza palabras en griego, mis hermanos, donde el enviado es la misma persona que el que envía y está hablando de uno. Por eso, si tú te fijas ahí en el capítulo 17 de Juan, siempre dice que sean uno como tú y yo somos
uno. Entonces el enviado, mis hermanos, tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el enviado es el Hijo. Y te acuerdas, aquí te pongo el Salmo 2, ¿se acuerdan los versículos 6 y 7 que ya habíamos visto? Elohim, Ben Elohim, ¿se acuerdan? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es el hijito. El Hijo de Dios es Dios encarnado, el ungido, el rey, el sacerdote, el que tiene el nombre en sí mismo. O sea, Jesús, Yeshua, Ani, Shem, Kereb, Yu, el que tiene el nombre en sí mismo, en sus entrañas. Entonces el enviado, mis hermanos, no es una persona comisionada, no es un delegado, el enviado es él mismo, el mensaje es él, el evangelio es él, el espíritu es él. Ya lo vimos ahorita, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. O sea, el evangelio es el poder de Dios, Cristo es el poder de Dios, el espíritu, mis palabras que son espíritu y son vida. ¿Se están dando cuenta de todos los atributos de su nombre? Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mis hermanos, engendrado no es que haya sido engendrado. Véanlo en hebreo, ahora sí ya es en hebreo porque estamos en el Salmo 2, Antiguo Testamento. Engendrado, mis hermanos, no significa que Dios tuvo relación con una mujer y entonces nació un hijo. Engendrado, mis hermanos, es la misma semilla de él mismo. La semilla es la vida. No es que él puso su semilla en alguien, la semilla es él. ¿Dónde dice eso? Pues yo me acuerdo que Gálatas 3:16 dice la simiente, o sea, la semilla, la cual es Cristo, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Engendrado no quiere decir que él es el hijito. Engendrado es que él es el rey encarnado. Eso es lo que significa, mis hermanos. Ahora vamos a ver Juan 17 del 4 al 6 con esto y vamos a ver otro contexto, fíjense, totalmente diferente. Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. ¿Qué es lo que hace Jesús? Glorificar, servirse a sí mismo. Acuérdate que nosotros estamos aquí para servir. Él está poniendo su nombre para que lo sirvamos. Ve el verso 5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. ¿Cuál es esa gloria? Pues su deidad de Él, de quién es Jesús, que Él es el Padre, que Él es ese Dios trascendente que se encarnó y que se hace inmanente para preocuparse por su creación y darnos a conocer su propósito. ¿Cuál es el propósito? Verso 6. Manifesté tu nombre. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, mis hermanos? Que Él le da nombre a todas las familias de la tierra y del cielo. ¿Estamos comprendiendo esto? Lo que Él está haciendo es poner su nombre sobre nosotros. ¿Para qué, mis hermanos? Para que lo sirvamos. ¿Cómo? Conociéndolo y dándolo a conocer. Ese es el propósito. Fíjense lo que dice Juan 17, 20 al 26. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. ¿Estás entendiendo para qué pone su nombre sobre ti? Para que vayas a otros y esos otros crean también en Jesús y crean que Él es Dios, que Él es Yahvé. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti. ¿Te acuerdas lo que te hablaba de esa unidad? El enviado. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me has dado. ¿Cuál? El nombre. Es lo que recibió Jesús, el nombre. ¿Para qué? Dice, para que sean uno como nosotros somos uno. Fíjense, yo en ellos, tú en mí. Su cuerpo, su iglesia.
está en nosotros. Es la oración sacerdotal, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Es la comisión, mis hermanos. Me ha sido dada toda la autoridad, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos, o sea, sepultándolos, o sea, poniendo el nombre en ellos, sobre de ellos. No es solamente sumergirlos en agua, ese es el simbolismo, es entiérralos, sepúltalos en el nombre, ponles el nombre encima. ¿Para qué? Dice, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Fíjate, ¿cuál es el propósito, mi hermano? Verso 24, para que contemplen mi gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria que le fue dada? Pues el nombre. ¿Qué es lo que vamos a contemplar allá? Su nombre. A eso vamos, a adorarlo. Adorarlo y glorificarlo, no a jugar fútbol en el pastito verde, a divertirnos, de hacer un picnic. Porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí y estos conocieron que tú me enviaste. Puro conocimiento, mis hermanos. Todo se trata de conocer quién es Él. Verso 26, y les di a conocer y daré a conocer tu nombre para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Se trata de conocer, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo? Y ahora vean Juan 14, del 7 al 9. Fíjense, si me habéis conocido, acuérdate, verso 26, verso 25 y 26 de Juan 17. El mundo no te conoció, yo te conocí, estos conocieron que tú me enviaste, les di a conocer y daré a conocer tu nombre. Ahora fíjate, si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Cómo si no lo habían visto? Y entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Fíjense lo que pide Felipe, muéstranos al Padre. Ahora fíjense la contestación de Jesús. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Fíjense, no me has conocido, no dice, y no has conocido al Padre. Tanto tiempo estoy con ustedes y les he hablado del Padre y todavía no conoces al Padre, eso no está diciendo Jesús. Felipe fue muy claro, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta muy claro, tanto tiempo estoy y todavía no me conoces, Felipe. ¿Qué está diciendo Jesús, mis hermanos? Jesús debió haber contestado, Felipe, tanto tiempo si fueran dos personas diferentes, si él y el Padre fueran dos diferentes. Fíjense, tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y no has conocido al Padre. No dice así, dice, no me has conocido. Por eso le recalca, el que me ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Yo soy el Padre. Eso es lo que le está comentando nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos a Romanos 11, 33 al 34. Acuérdate que estamos hablando de algo que es inescrutable. Fíjense, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables, o sea, incomprensibles, son sus juicios, inescrutables. Otra vez aparece ahí la palabra. ¿Ya te fijaste? Sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Mi hermano, esto no se discierne humanamente, sabiamente. Dobla tus rodillas delante del Señor y dile, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. No lo entiendo, pero lo creo y entonces lo vas a entender, mi hermano, por revelación. ¿Por qué? Fíjate que dice Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y Dios nos las reveló por medio del Espíritu.
por el Espíritu, Evangelio, poder, ¿se acuerdan? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, o sea, todo lo más profundo de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sus atributos, su nombre. ¿Quién es Él? Sino el Espíritu de Dios, el Evangelio, el poder, Cristo, el misterio. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Ese es el Evangelio que se predica. Esa es nuestra doctrina, mis hermanos. El nombre, estamos entendiendo, fíjense, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, gratuitamente. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta, fíjate, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no puede entenderlas. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se entienden espiritualmente, mis hermanos? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, el espíritu de Cristo, o sea, el evangelio o la sabiduría de Cristo, o sea, Cristo, el misterio, vive en nosotros, por gracia, mis hermanos. Estamos comprendiendo esto. Espero que nos quede claro, repásenlo, vean las citas, órenlo, mis hermanos, pero repásenlo, pero de a de veras. No nada más me digan, sí, lo vamos a ver. Repasen, oren, estén en constante comunión con nuestro Señor para conocerlo y vean que ustedes fueron hechos embajadores, fueron comisionados en la dispensación de algo que es inescrutable, mis hermanos. Veía un video en la mañana, no me acuerdo si se los compartí o es otro, de nuestro amado pastor Paul Washer, y él decía, las cosas del Evangelio se disciernen espiritualmente, que es lo que dice la palabra. Y a veces no entendemos, ¿verdad? Pero es nuestro deber, mis hermanos, discernir, estar en la palabra, permanecer en la palabra y escudriñar realmente para dar a conocer el misterio que es Cristo, mis hermanos. No se trata de dar un evangelio light. Ay, es que es muy profundo y no le entiendo. Mi hermano, si no le entiendes, pues dedícale tu diezmo, tus 2 horas diarias, ¿te acuerdas? Y vas a ver cómo sí le vas a empezar a entender. 2 horas diarias a la palabra y vas a ver cómo sí le vas a empezar a entender. Pero si le dedicas 15 minutos cada 8 días, pues no vas a entender nada. Tiempo, mis hermanos, tiempo con el Señor. Dedícale tiempo a conocer quién es, porque fuiste enviado, mi hermano, a predicar su nombre. Y es un honor, es un honor. Ni los reyes, ni los presidentes, ni los grandes jerarcas tienen ese honor, mis hermanos, como políticos, como líderes políticos. No tienen ese honor de predicar el nombre. Y nosotros, por su gracia, por su misericordia, lo tenemos, mis hermanos. No sé si tengan alguna pregunta o haya algún comentario. Todo bien. Claudia. Pues gracias a Dios, ¿no? Por su palabra, que es clara. Gracias porque pues Él, por medio de su espíritu, a través de su palabra, pues abre nuestro entendimiento, como dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad, Amén. por su gracia. Y como citabas de Pablo, ¿no? Que dice que por gracia le fue dado la revelación,
que por gracia lo escogió e incluso cuando él pide que le quite ese aguijón en la carne, le dice el Señor: "Bástate mi gracia", ¿no? Amén. Y entonces, hoy le encuentro aún más, am, no quiero decir significado, pero entendimiento, no sé, Gálatas 2:20, ¿no? Entonces, Sí, veo cómo es que por gracia el Señor vive en mí, aunque, pues, digo, es algo que creo que a la mayoría nos han hecho que nos aprendamos, ¿no? Que la salvación no es por obra, sino por gracia, pero es muy diferente saber que por gracia has sido salvo y no entender que por gracia el Señor vive en mí y que ahora lo que vivo en la fe, del Hijo de Dios, o sea, lo que vivo ya no soy yo, sino es Cristo en mí. O sea, amén. empieza a tener sentido armarse como que el rompecabezas, a desenvolverse la maraña Sí, y dejando ver quién es Él, ¿no? Y, pues, le doy la gloria a Dios, la honra y, pues, gracias porque por gracia nos ha dado la revelación de su nombre y, pues, qué compromiso, qué responsabilidad el así es. poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Así es. Para eso es, nos da su nombre para que lo demos a conocer. Ese es su propósito. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? ¿O alguna pregunta? Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios, Señor. Gloria a su nombre precioso. Pues todo el honor, toda la gloria para nuestro Señor Jesús, Yeshua, mis hermanos. Y bueno, pues ya saben lo que tenemos que hacer. Predicar su nombre, compartir su nombre, darlo a conocer, mis hermanos, ministrarnos unos a otros, no quedarnos nada más como vacas gordas, nosotros con el nombre y recibirlo para nosotros, ¿sale? Sino compartirlo, darlo a conocer a los hermanos. De gracia has recibido, pues también tienes que darlo de gracia. Y la función, esa dispensación, ¿se acuerdan? No es para los pastores, mis hermanos, es para ustedes, para todos. ¿Sale? Que toda la gloria sea para nuestro Señor. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, mis hermanos, y el próximo miércoles. Bendiciones. Dios les bendice. Buena noche. Igualmente, Amén, bendiciones. bendiciones. Buenas Bendiciones. noches. Hasta luego. Bye.